24 horas. Radio Nacional de España. Rosa María Muñoz. Retomamos después de los deportes en este espacio antes de la tertulia de análisis que hoy ya les avanzo será con políticos junior, líderes de menos de 40 años que vendrán cada martes y con los que queremos ver si pueden hacer las cosas diferentes, entre ellas el uso del lenguaje y la palabra, porque, bueno, seguro que coincidirán conmigo que a veces se pasan y no son precisamente un buen ejemplo para la sociedad a la que representan. Llevamos ya unos cuantos años en los que el insulto y los soez se han apoderado del discurso político. Hemos hecho una sola pequeña selección y ya verán, hay para reír y para llorar. ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Yo creo que el señor Feijóo es el político más sucio que ha habido en la historia. Que se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. Me gusta la fruta y luego resulta que ustedes, aquí, todos presentes, que me han llamado genocida, tarada mental, corrupta, frenopática, defraudadora, dudoso equilibrio mental... Es solo un títere de la extrema derecha que se ha apoderado de su partido y también de su ideología. La economía española va como una moto. Hay que ser cretino y hay que ser capullo. Es un auténtico fascista. Neofascista, sí. Filonazi. Por favor, les pido respeto para la ciudadanía. Perdón, que iba a decir el carapolla, perdón, el señor Almeida, ya se lo he dicho. ¿Qué le voy a hacer? A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo. De verdad que voy a intentar centrarme, ¿eh? Y se lo prometo también a su palmera. Está bien, hombre. No me guiñes el ojo, imbécil. Hasta pronto, gánster. Nos vemos en el infierno. Bueno, pues estos son nuestros políticos hablándose entre ellos. Se habrán quedado de piedra, ¿no? Porque una cosa es que lo oigamos de vez en cuando y la otra es que lo oigamos todo así de golpe, todo junto. Esto que escuchábamos es solo un pequeño resumen de las tantas y tantas batallas dialécticas que se viven tanto dentro como fuera de las instituciones públicas, también en la calle a veces, claro. Lugares que deberían ser ejemplo de educación se convierten en muchas ocasiones en peleas de gallos. De esta comunicación más agresiva vamos a hablar con Laura Teruel, profesora de periodismo de la Universidad de Málaga. Laura, buenas noches. Muy buenas noches y una alegría escucharte en Radio Nacional. Gracias, Laura. Feliz de tenerte esta noche con nosotros. Estamos pendientes también de incorporar la profesora de lengua española de la Universidad Pontificia de Comillas, Pilar Úcar, que debe tener algún problema, pero en cuanto se incorpore, en cuanto llegue, me dicen que ya está posible, vamos a poder saludarla. Pilar Úcar, profesora de lengua española de la Universidad Pontificia de Comillas. Pilar, buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias a ustedes. No, la pena es que no se ha oído el mix que habíamos preparado de insultos de nuestros políticos para situar la conversación, pero creo que como ustedes dos, ambas llevan muchos años estudiando el discurso político y precisamente trabajando y haciendo análisis e investigación sobre el uso y el abuso del lenguaje en nuestra sociedad y especialmente en la clase política, pues ya se lo pueden imaginar, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando para que esto haya degenerado de esta manera? Bueno, las causas son bastante complejas, ¿no? Yo reflexionaba sobre ello y pensaba que el lenguaje de la calle se ha colado en la clase política, que antes tenía pues un lenguaje un poco más elevado, más institucional, más correcto, pero por la cultura de la brevedad, de la atención escasa, limitada, que favorecen las redes sociales, el populismo que también ha hecho mella en la forma que tiene la clase política de hablar, pues ha generado un cóctel perfecto para realmente empobrecer el lenguaje político y utilizar estas píldoras que son los insultos que van cargadas con mucho significado en una sola palabra, ¿no? Entonces, yo creo que es una conjunción de causas que no solo afecta a la política española, así que no es un tema nacional. Sí, esto es verdad. Aunque nuestra polarización no nos debe contentar, pero bueno, eso es verdad. No, efectivamente.
Yo, si me permiten, quiero añadir algún detalle. Parece ser que ganan más puntos nuestros políticos cuanta más cercanía ofrecen al público, al respetable. Entonces, yo creo que hay una idea que ha calado muy hondo en la sociedad de qué cercano, qué campechano habla igual que yo. Miren, para que hable ese político igual que yo, ya estoy en casa con mis amigos, a mí no me representa. Como os he dicho, bueno, pues se espera algo más de los políticos, ya no solo un lenguaje hueco, si además va trufado del insulto, que el insulto, lo que yo les enseño a mis estudiantes en clase de comunicación, es un ninguneo absoluto por el que está enfrente. No solo es un zasca a mano abierta, es despreciar al que se tiene al lado, con el que se va a debatir, con el que se pretende conseguir cierto convenio. Entonces no te tengo en cuenta y me da exactamente igual lo que voy a proferir. Claro, que ahí tenemos entonces, si alguien lanza un insulto, vamos a ver que el siguiente sea más grueso, porque si no, bueno, pues la atención decae y entonces, bueno, pues decimos a otra cosa mariposa. Es muy grave empezar con un insulto porque vamos a la deriva, entramos en bucle y parar es muy difícil. Y sobre todo porque después, encima, pues esto genera gracia, ¿no? Hace gracia y es como en lugar de condenarlo, se favorece, se legitima, se normaliza. Bueno, es que es muy perverso porque es una crítica al sistema hecha desde dentro. Pensemos últimamente en algunos insultos que se nos vengan a la cabeza, que a mí tristemente se me vienen algunos. Y el descrédito... Dilo, Pilar, dilo, el que te venga a la cabeza, que antes más fuertes de los que hemos pasado... Soy Laura Rosa María. Perdona, Laura, pues sí, mira, dilo. No es una palabra tan gruesa por lo que es el término, pero me pareció profundamente fuerte el que se llamara pinómana a la responsable de protección oficial durante la ola de incendios, de protección civil por parte de Eliab Bendodo, una persona con alta representatividad del Partido Popular, y me pareció totalmente intencionado. No creo que fuera algo que se le, como se dice vulgarmente, se le escapó, y creo que se hizo para desviar la atención. Por eso yo creo que no son, en la mayoría de los casos, algo que se le escapa al político, sino que es una estrategia por parte del partido, pues en este caso para desviar la atención, en otros casos para hacer una crítica desde dentro, de decir, estamos aquí en la política, pero no somos iguales que los otros, y tristemente la gente lo tolera, la sociedad lo tolera. ¿Qué efecto tiene, Laura o Pilar? ¿Qué efecto tiene, cuando pasan estas cosas que describes, Laura, qué efecto tiene emocional en la población? Yo creo que son píldoras que la gente digiere muy bien. Los simpatizantes de esa corriente enseguida entienden la brusquedad, la emotividad, la falta de racionalidad de ese término y la compran, y la usan, y la incorporan al lenguaje suyo, ¿no? Entonces, es una forma fácil de crear afectos en una sociedad muy crispada, lo cual no es positivo. Perdone, yo discrepo. En un matiz, miren, uno de los insultos más habituales es tildar al adversario de cáncer. Imagínense las personas que han padecido esa enfermedad. Decir que el cáncer de la política es la corrupción, cuando tenemos la palabra problema, que se podría utilizar. Decir que tú sí que eres el cáncer del partido. Se me ocurre una palabra de uso cotidiano que efectivamente, como dice Laura, se ha incorporado, pasa al discurso social, pero no somos capaces de reflexionar un momento antes de enunciar algo a quién tenemos enfrente. Yo que enseño a la generación Z, ellos me han mostrado, hablando de este tema, un adjetivo que me encanta. Y me dicen, profesora, ¿qué le parece calificar a alguien de tontísimo?
Me parece una creación del adjetivo tonto y además con el superlativo tontísimo magistral. No estoy diciendo que ahora haya que sustituir los insultos más comunes por el tontísimo, pero deberíamos ir décadas atrás. Yo que soy boomer, ¿dónde están esas palabras de tonto, bobo, soso que se nos llena la boca? También podemos decir fonéticamente. La Gen Z dice tontísimo y me quieren explicar que expresa ese insulto dirigido a un igual, a un superior, tiene la carga semántica de una ofensa, lo tratan de ignorante, ridículo, cállate, no voy a emplear tiempo contigo. Es decir, que estamos acostumbrados a los insultos más habituales, pero curiosamente el tontísimo, de aquel tonto de hace tiempo, está cargado, yo no solo diría de violencia verbal, es que si el insulto se repite sistemáticamente, es un maltrato psicológico. ¿Cómo puede actuar? ¿Cómo puede reaccionar el de enfrente? Me estoy imaginando en una reunión en mi ámbito académico. Yo nunca lo he vivido, pero me imagino que si se produjera un insulto entre los académicos, entre nosotros, bueno, yo me voy. Yo no quiero compartir nada con este menda que está profiriendo lo más grande por esa boca. Porque además, si en público es capaz de decir eso, yo me imagino que es capaz de hacer en su ámbito privado. Cuidado. Ay, que Pilar, pero fíjate que ahora soy yo la que difiere. Es que lo suyo es lo público, lo que hay en privado no lo sabemos. De hecho, yo cuando he tratado con políticos del Congreso, ellos, su trato personal a veces es bastante más afable del que vemos en los medios de comunicación. Lo que vemos en público es una representación, un personaje, si hablamos casi de los términos de nuestro estudiantado, una performance. Entonces no tiene por qué ser así realmente en el ámbito privado, y me resulta incomparable el lenguaje que tienen dos personas en su ámbito laboral con el que tiene la clase política, porque ellos están haciendo una representación pública de su vida laboral. Entonces, imagínate, ojalá el tontísimo primara. En cualquier caso, si me permitís, Laura, una comunidad Pilar autónoma diciendo hijo de fruta si queréis. ¿Cómo bajamos al tontísimo? Ojalá se pudiera retroceder, pero lo veo difícil, ¿eh? Claro. En cualquier caso, el insulto se ha convertido en un arma de desinformación, justamente por aquellas personas que critican la desinformación. Y a lo mejor deberíamos dejar esto muy claro, digamos, ¿no? Una cosa es decir y no practicar con el ejemplo. Claro. Es que yo ahora estaba pensando también, vamos a ver, a mí me contratan para dar una conferencia ante un auditorio. Están esperando de mí algo de cierta talla intelectual, algo novedoso, algo distinto. Por esa afabilidad o por la posible comunicación con el auditorio, yo no puedo contravenir las reglas de la comunicación en un contexto determinado y decir un taco, por ejemplo, que ya sé que no es el tema, pero que se aproxima mucho el taco al insulto. Entonces, en un contexto como puede ser el Congreso, como puede ser una rueda de prensa por parte de nuestros políticos, yo creo que, haciendo referencia a lo que decías, Laura, de la performance, ¿no? Yo creo que como saben que todo es teatro, bueno, pues vamos a entretener al auditorio. Hombre, eso es insulto a la inteligencia, me parece. Entonces habría que reaccionar de manera que, al margen de cómo se comporten en lo privado, en lo público, mira, a mí no me representas. Porque si yo digo un taco en clase, lejos de ser qué buen rollito tiene esta profesora, estoy segura de que voy a ver caras raras, un respingo, y no les va a gustar nada. De mí se espera otra cosa, como profesora. De los políticos, hombre, ya sé que cuando alguien dice me gusta la fruta, rebajar el tono es difícil. Bueno, pues vamos a obviarlo, vamos a olvidarlo, y vamos a dedicarnos a hablar de lo que realmente importa, a dar contenido, no a esos discursos vacíos. Y a no reírles la gracia, ¿verdad, Pilar? Y a no reírles la gracia, porque el insulto alimenta el odio y la polarización, efectivamente. Claro. Comentaba al principio del programa, que no sé si lo has podido escuchar, Pilar, que después de vosotras viene una tertulia de análisis a la que hoy por primera vez hemos invitado a políticos junior, por debajo de 40 años, porque queremos precisamente experimentar con ellos si hay otra manera
manera de hacer las cosas. Queremos que verlo día a día, semana a semana, digamos, ¿no? ¿Qué recomendación les daríais, vosotras que habéis estudiado tanto la palabra y el uso del lenguaje en la política, para que ellos no cometan estos errores? ¿Creéis que hay otra forma de hacer política, de expresarse diferente, que es evidente? Darles alguna recomendación que después se la pasamos. Venga. Bueno, pues comienzo. Yo creo que desde luego hay una forma de hacer las cosas diferentes, y creo que los políticos y políticas que en todo el mundo están triunfando en redes sociales, que los hay, son aquellos que son muy naturales, que son como son, que hablan un lenguaje que no tiene que ser excesivamente elevado, pero que sea comprensible, que sea profundo, culto, pero sí con la terminología de la calle. Desde luego eso no ampara el insulto, ¿no? Pero hay muchos referentes internacionales. Alejandra Ocasio-Cortez, por ejemplo, la primera que se me ha venido a la cabeza. Entonces yo les recomendaría autenticidad. Para que la gente nos entienda, Laura, Alejandra Ocasio-Cortez es una representante del Congreso de los Estados Unidos, es una política de Nueva York, nacida en el Bronx, y que efectivamente está muy identificada con el lenguaje de la calle. Y yo creo que lo hace bien, de todos los países, pero lo hace bien. No, por favor, Pilar. Yo añadiría, porque se trata en definitiva de un acto comunicativo, yo les diría, cuidado con la actitud y la intencionalidad. Se puede utilizar un lenguaje decoroso, un lenguaje correcto, y ser completamente ofensivo. Nos viene de lo políticamente correcto de Estados Unidos, ¿no? Que aquí ahora utilizamos eufemismos, circunloquios, rodeos para no ir al grano. Eso está relacionado con lo que estoy diciendo de cuidado los políticos junior a los que van a invitar, la actitud que tienen, la disposición. Eso habla mucho también de lenguaje. La intencionalidad en el mensaje. Vamos a comunicar, vamos a confundir. Si no te puedo convencer, te confundo. Entonces yo creo que hay que jugar no solo con la palabra, sino también con estos factores que son propios de cada personalidad, pero se trabajan en la facultad y en la calle, sobre todo observando. Yo les digo que han de conectar la antena, han de observar en diferentes contextos, los diferentes códigos que se emplean, seleccionar lo que quieren transmitir y difundirlo. Así que ser natural, sí, sin pasarse, es que se trabaja todo esto, no son las facultades, en la práctica, ser natural, ser sincero. Hay algunos que me dirán que la verdad también está sobrevalorada, pero sobre todo transmitir algo de lo que se cree. Cuidado, sea de una tendencia o de otra, si uno está de lo que se cree. Cuidado, sea de una tendencia o de otra. Si uno está convencido de su idea, se trata, pues de difundirla de la mejor manera. No crucemos esas líneas que van a molestar al otro. Es que entonces apaga y vámonos. O sea que hay que tener cuidado con la intención y con la actitud. Y sobre todo, Laura, por ejemplo, porque tú has estudiado esto, porque el insulto lo que hace es deslegitimar la política y como espacio de diálogo, de consenso, de construcción. Claro, la parte más negativa, porque yo sí creo que la política tiene que tener una parte de oposición y de mostrar ideas contrarias, y hay momentos de tensión y de discrepancia y de palabras duras, porque cuando dos partidos están hablando de temas cruciales sobre el Estado, sobre los derechos sociales, tiene que haber oposición. Esto es una democracia y tienen que mostrar las diferentes ofertas políticas. La cosa es cuando se cae en el desprestigiar a la persona con la que se está debatiendo y no en cuestionar sus ideas. Yo creo que hay que ser crítica, creo en la intensidad del debate político, que es muy enriquecedor, pero en el momento en el que tú esa crítica no la diriges a las ideas de la otra persona, sino a la otra persona a la que le quitas, la deshumanizas, pues estás infravalorando el intercambio de ideas al que tienes enfrente, y eso es un alimento para la polarización que está siendo muy perjudicial para la democracia, en este caso española, ¿no?
Señoras, ha sido un placer. Laura Teruel, profesora de periodismo de la Universidad de Málaga, y Pilar Úcar, profesora de lengua española de la Universidad Pontificia de Comillas. Ha sido un placer escucharos. Esperemos que tomen nota de lo que nos habéis dicho. Seguiremos hablando del uso del lenguaje y de la palabra para seguiremos hablando del uso del lenguaje y de la palabra para reducir este abuso del insulto que se produce en nuestra clase política.